Fernando Rodríguez. Él es vicepresidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias y también director de Provivienda en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, José Luis. ¿Qué tal? Bien. Disculpa por el retraso, pero es que Bueno. Mm. no me entró la llamada por el ordenador, por el portátil y al Ah. final, pues bueno, estoy conectado por el móvil. Espero que vaya todo bien. Se ve estupendamente bien y se escucha estupendamente bien. Muy bien. Bueno, no es la primera vez que ocurre porque hay veces que los ordenadores ya te vienen con un firewall, a cualquier a lo mejor elemento entrante que consideras sospechoso. Yo no soy sospechoso de nada, ya lo adelanto. ¿No? Pues a lo mejor lo paran y por eso puede darse el caso. Pero bueno, lo importante es que Muy podemos bien. hablar y podemos Sí. charlar de temas importantes porque, claro, siendo el vicepresidente, ¿no?, de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en Canarias, supongo que es una persona a la que se suelen dirigir bastante porque creo que en el archipiélago no acabamos de entender cómo tenemos los datos que tenemos de pobreza y exclusión social, Ujú. viendo que tenemos récord de turistas y que tenemos una economía, vamos a decir, sólida. ¿Qué pasa en Canarias? Pues, ¿qué pasa? A ver, la primera conclusión que podemos extraer del último informe sobre la pobreza y exclusión social es que la pobreza ya en Canarias se encuentra cronificada, es algo ya estructural, es decir, no podemos hablar de algo coyuntural o que solamente ha sucedido en este último año que hemos analizado en el informe. Y realmente venimos observando que todos los años encabezamos, lamentablemente, las listas de todas las comunidades autónomas, junto con Andalucía y Extremadura, en personas en situación de pobreza y exclusión social. Pero lo que es más grave aún todavía es que estamos a la cabeza, y sí es verdad que no nos acompaña ninguna otra comunidad autónoma, en las personas que se encuentran en situación de pobreza severa, que estamos hablando de un 16% de la población, alrededor de 400.000 personas en Canarias, que tienen ingresos en su hogar, en su unidad familiar de convivencia inferiores a los 450 euros. Estamos hablando de una situación muy compleja que sufren estas familias. Imagínense lo que resulta vivir, podríamos decir más bien sobrevivir Hmm. con esa cuantía económica tal como están, pues, en general los precios, es decir, todo hay que decir, la última subida de precios, la inflación, el propio aumento del precio de la vivienda, la cesta de la compra, los combustibles, la energía, etcétera, que al final pues se traduce, digamos, en estas situaciones lamentables y en situaciones de exclusión social que se están produciendo en Canarias, sí. Decías, Fernando, que, claro, hemos llegado a este Mm. punto porque ya pues parece que es un problema que se ha enquistado. Pero ¿por qué llegamos a este punto? ¿Dónde está el detonante para que algo se haya ocurrido y no se haya revertido en el tiempo necesario? Pues creo que, o creemos desde la Red de Lucha contra la Pobreza, que aquí es una cuestión de en Canarias que tendremos que empezar a cambiar, no ahora, tenemos que haber empezado hace mucho tiempo el modelo económico. Es un modelo basado principalmente, como tú bien decías, en el turismo, donde incluso en la etapa COVID, sobre todo en la etapa de confinamiento, se vio que como en un momento determinado se cerraron todos los servicios turísticos y demás, pues hubo una caída en el Producto Interior Bruto y en los ingresos de nuestra comunidad autónoma bastante, bastante grandes, con lo cual realmente al final en un modelo económico basado en una sola fuente de ingresos principal, como puede ser el turismo, pues puede ser uno de los errores que estamos cometiendo. También hay que pensar que como soluciones en Canarias tenemos que empezar a plantear políticas más redistributivas también en lo que se refiere la propia economía, en los propios ingresos. Ahí nos referimos principalmente a cuestiones relacionadas con la fiscalidad para evitar sobre todo las brechas de desigualdad. Lo que observamos en el informe principalmente son brechas entre los más ricos y los más pobres, por decirlo así. Las diferencias son enormes. Hay una población en Canarias con unos ingresos que podemos considerar en situación de riqueza con respecto a otro porcentaje de la población en situación de extrema pobreza. Por tanto, de ahí creemos que puede estar principalmente uno de los problemas, pero no el único, José Luis. Hmm. Yo creo que al final es un problema multidimensional, ya como te decía antes, ya de forma estructural, y como todo problema multidimensional con tantas aristas, no hay una única solución, no hay una única receta mágica para poder reducir las situaciones de pobreza y exclusión social. Estamos hablando de políticas fiscales, también hay cuestiones relacionadas con el acceso a la vivienda, cuestiones relacionadas con el empleo.
etcétera, etcétera. Incluso hasta con la formación y la educación, que también influye bastante en las situaciones de pobreza y exclusión social. Hay una pregunta que entiendo que muchos se habrán planteado y no sé cuál puede ser la respuesta exacta. ¿Cuándo se considera que una persona es pobre? Pues en el caso del informe que nosotros analizamos, eh, lo primero de todo que hay que decirte, José Luis, decirle a todos los oyentes, es que realmente desde la red empezamos en un momento determinado, hace 12 años, cuando empezamos a elaborar el informe, que nos parecía que hablar solo de pobreza como lo contrario a la riqueza no nos parecía lo adecuado, o por lo menos no era una radiografía completa de las situaciones de pobreza, porque realmente hay otros elementos que no tienen nada que ver con la economía, no tienen nada que ver con los ingresos, que también producen situaciones de exclusión social. Por tanto, a partir de un momento determinado empezamos a analizar no solamente los ítems relacionados con los ingresos, pobreza relativa, pobreza severa, es decir, aquellas personas que están en pobreza severa son las que tienen ingresos inferiores a 450 euros en Canarias, y en el caso de los que están en pobreza relativa, los que tienen ingresos inferiores a 650. Pero todos los oyentes dirán, ¿y los que tienen más de 650 podemos estar hablando de que están en situación de riqueza? Pues no lo es así, Claro. porque realmente intervienen otros elementos. Y otros elementos que analizamos, que son 13 ítems en total, donde analizamos cuestiones relacionadas como dificultades para llegar a final de mes, dificultades para pagar los suministros básicos, dificultades para pagar la vivienda o cualquier otro tipo de préstamo también, hipotecario o rentas de alquiler, o cuestiones incluso que también se han empezado a analizar ahora en el último informe, como por ejemplo todo lo relativo a la brecha digital o el acceso a Internet, que ya desde nuestra red de pobreza y exclusión social empezamos a considerar que Internet tiene que ser ya un suministro básico, al igual que es el agua y la luz, sobre todo porque al final estamos hablando también de un acceso a derechos, y Internet o las conexiones telemáticas permiten que muchas personas accedan a derechos como puede ser la prestación canaria de inserción o la futura renta canaria de ciudadanía o el ingreso mínimo vital o las relaciones que se producen con la propia administración pública. Sí, porque es curioso porque, claro, cada día te exigen más que estés asociado, ¿no?, a todos estos adelantos tecnológicos, pero una persona que tiene ingresos inferiores a 600 euros al mes, si no tiene disponibilidad de tener teléfono móvil donde puede realizar esas consultas o esos trámites telemáticos y no tiene internet en casa, claro, entra en un bucle donde, entiendo, es muy difícil salir, ¿no? Pedirle un favor a alguien para poder acceder a alguna plataforma y poder llevar a cabo todos estos trámites. Efectivamente. Fíjate, José Luis, estamos ahora elaborando en fase ya de ejecución, mejor dicho, un proyecto relacionado con la brecha digital en población en Canarias en situación de exclusión social. Y uno de los elementos que analizamos, no solamente el que mencionaba, es decir, el hecho de poder tener ingresos suficientes para poder costear una conexión a Internet o poder tener un dispositivo adecuado, más allá de un teléfono móvil, algún tipo de ordenador portátil o alguna tablet, pero encontramos otro tercer elemento en este proyecto de investigación, que es también los conocimientos y las habilidades digitales. Curiosamente, muchas personas teniendo conexión a Internet, teniendo posibilidades de tener conexión a Internet, teniendo algún dispositivo, al menos un teléfono móvil, no acceden porque para ellos se les viene muy complicado. Ha evolucionado muchísimo en la etapa COVID y todo lo relacionado con lo telemático. No nos quedaba otra también, porque en periodo de confinamiento tuvimos que aprender rápidamente, pero muchas personas se quedaron atrás. Y se quedaron atrás, y aquí pues tenemos una grave dificultad en conocimientos, en habilidades para poder acceder a Internet. Cuestiones como, por ejemplo, cómo obtener el certificado digital o cómo subir un documento en formato PDF con una resolución determinada. Cuando ya le empiezas en las instrucciones, en cualquier acceso a procedimientos o solicitudes de cualquier tipo de prestación, se encuentran con estas grandes dificultades y muchas de ellas no saben solventarlas. Claro. Por tanto, aquí yo creo que también una labor interesante que podríamos hacer desde las entidades sociales del tercer sector es toda la formación relativa a habilidades digitales. Y además también tenemos la pobreza cultural, ¿no? El no poder acceder a todos esos eventos culturales precisamente porque no tienen pues esa disposición económica, ¿no? Veamos una obra de teatro, veamos, pues no sé, un concierto, pongamos, de música clásica, una ópera, todo eso al final también redunda de manera negativa en estas personas
que tristemente pues tampoco pueden acceder, ¿no?, a algo que debería ser Claro. abierto, ¿no?, para el mundo entero. Evidentemente, evidentemente. Como te decía antes, en uno de los ítems que se analizan de las situaciones de exclusión social, más allá de lo que te comentaba, de los relativos a los ingresos, uno de ellos es precisamente el acceso al ocio y a la cultura, porque al final también eso excluye, es decir, la posibilidad de poder disfrutar de unas vacaciones al año, al menos para aquellas personas que son trabajadoras, de poder disfrutar de una salida con la familia a comer o a ir al cine o comprarse simplemente un libro o un disco. Mm. Ese tipo de cuestiones para muchas familias está privado porque al final priorizan sus ingresos para otras cuestiones mucho más, digamos, necesarias o eminentemente necesarias en una familia, como puede ser pagar la renta del alquiler de la vivienda, los suministros, la alimentación o los gastos básicos que puede tener una familia en el caso de que tengan menores, gastos escolares, etcétera. Y ahí es donde incluso en el informe analizamos estas cuestiones también y vemos que otro de los elementos que en Canarias estamos también a la cabeza en situación de exclusión social en este tipo de elementos de acceso al ocio, a la cultura, a todas estas cuestiones relativas al disfrute de la vida, en definitiva, ¿no? Fernando, ¿cuál sería el dato real en Canarias de pobreza y exclusión social a día de hoy? Pues ahora mismo estamos en el 37,8, casi el 38% de la población. A nosotros siempre nos gusta decir no solamente el porcentaje, porque parece que, bueno, en 37,8, ¿y de cuántas personas estamos hablando? Pues estamos hablando de 822.000 personas. Estamos hablando de una cantidad considerable en una población de 2.200.000 personas en Canarias. Pues estamos hablando de un porcentaje bastante alto. Es cierto, y hay que decir que en el último año, en la comparativa entre los datos del año anterior con respecto a este último año, ha habido una reducción de en torno a unos 29.000 personas, casi 30.000. Es muy poquito, muy significativo, muy poco significativo. Pero sí es verdad que es curioso el hecho de que mientras en el resto de los años anteriores analizados, desde el año 2008 hasta ahora, siempre había sido una tendencia de subida año a año, este año por primera vez, en muchos años, en 12 años que llevamos analizando el informe, lo que se ha producido es una bajada. No sabemos si esto es un cambio de tendencia o no. Ojalá que fuera así. Ojalá que cuando presentemos los datos del próximo año nos encontremos con esta cuestión, que efectivamente es un cambio de tendencia y empecemos a observar una bajada. Sin embargo, nosotros creemos que aquí es una cuestión más relativa a que ha hecho efecto todas las medidas que el gobierno puso en marcha, gobierno estatal, gobierno autonómico, incluso la Unión Europea, digamos, amortiguar los efectos sociales y económicos que se iban a producir y que se produjeron con respecto a la crisis sanitaria del COVID-19. Hay que decir que la respuesta en esta ocasión fue muy distinta. En la crisis 2008 fue una política de recorte, en todos los sentidos, en políticas sociales, políticas de vivienda, políticas educativas, en definitiva, todas las políticas que tienen que ver con las personas. Sin embargo, en esta ocasión ha habido aumento, inversión, y eso se ha notado en amortiguar y en que no aumentar exponencialmente la pobreza. Hicimos un análisis y nos dimos cuenta que si no se hubieran implementado todas estas medidas, hubiéramos llegado a alcanzar en Canarias en torno a un 45% de la pobreza, Uf. no en un 38% como estamos. Con lo cual, pues respuestas a situaciones de este tipo son las que se deben de dar siempre cuando nos enfrentamos a una situación de crisis social y económica. Efectivamente. Con el dato que acabas de dar, 38% de la población en Canarias en Sí. situación de pobreza y exclusión social. Y luego, por ejemplo, veíamos en estos días cómo el vicepresidente del gobierno, ¿no?, hablaba de la ejecución presupuestaria que estaba en el 95%. ¿Entiendes que ese dato siga siendo tan elevado cuando hay muchísimo dinero, se ejecuta un 95% del presupuesto y a lo mejor pues ese presupuesto al ejecutarse no redunda de manera positiva en reducir también esta cifra tan alta? Que a veces creemos desde la red de entidades sociales que a veces no es una cuestión solamente de presupuesto, que lo es, y es importante, sino también de políticas efectivas y del buen destino de esos ingresos y de ese dinero. Como te decía antes, las políticas redistributivas. Es decir, está claro que hace falta no solamente inversión, por supuesto, con dinero es como se pueden conseguir
muchos objetivos que en este caso para reducir la pobreza y exclusión social, pero también políticas efectivas. En este sentido, echamos de menos medidas concretas. Podemos estar de enhorabuena que, por ejemplo, ya se ha conseguido que en Canarias tengamos por fin una renta mínima de inserción, que es la recientemente aprobada Renta Canaria de Ciudadanía, falta todavía por implementarla. Hemos sido la última comunidad autónoma en poner en marcha una renta básica de inserción. Siempre habíamos estado hasta ahora con una prestación social, y por tanto ya esto es un avance importantísimo. Había sido siempre una demanda histórica de todas las entidades sociales, que todas las personas tuvieran siempre una renta mínima garantizada, tanto para aquellos que no tienen ingresos como aquellos que sus ingresos son insuficientes. No tenemos que olvidarnos de aquellas personas que denominamos, entre comillas, trabajadores pobres, personas Sí. que tienen ingresos, pero que no son suficientes como para poder costearse, por ejemplo, una vivienda, o pagar los suministros básicos, o pagar la alimentación. Y por tanto, esa renta lo que viene es a igualar y sobre todo a sacar de esos datos de pobreza severa, sacar a muchas personas de esa pobreza severa y llevarlos a un nivel de ingreso superior. Pero hay muchas otras cosas por hacer todavía. Esto ha sido un gran avance en nuestra comunidad autónoma, pero quedan muchas cosas por hacer. Políticas más inclusivas en materia de vivienda, por ejemplo. Notamos que incluso en los últimos años, más que aumentar, lo que ha hecho es reducirse el número de viviendas sociales públicas en alquiler asequible. Y ahora mismo tenemos cerca de 18.000 personas en situación en solicitantes de vivienda pública social, y hay que darle respuesta a esa necesidad también. La vivienda se ha convertido en los últimos tiempos en uno de los principales elementos de exclusión social de nuestra comunidad autónoma, yo diría de todo el país. Y por tanto de ahí también creemos que todavía queda mucho por hacer en materia de vivienda, también en cuestiones relacionadas con el empleo. Ya antes lo decía, el fenómeno de los trabajadores pobres, es decir, subir el salario mínimo interprofesional también ha sido una buena noticia, pero todavía es insuficiente para poder asumir muchos de los precios que al final tenemos en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma. Sobre la vivienda, supongo que estás al tanto y estás muy observante, ¿no? Y también ahí en la Sí. DR europea, ¿no? Y también siendo, pues, como bien destacabas, ¿no? Director de Provivienda en Canarias, que los alquileres están insostenibles. Estamos viendo incrementos de alquileres de más del 20% en la provincia de Las Palmas, y el acceso a la compra, pues, aún peor todavía. ¿Cómo podemos o de qué manera se puede convertir esto en una solución y no en un problema, viendo pues que no sé si algunos de manera aprovechada están intentando hacer caja, o hay muchas familias que al final van a tener que compartir habitaciones porque no pueden acceder a una vivienda digna en las condiciones que estamos? Y antes también comentaba que el diputado del Común está elaborando también un informe precisamente sobre el acceso a la vivienda digna en Canarias, porque él ha observado también que esto se está convirtiendo en un problema que se puede enquistar, como vimos antes, también con el de la pobreza. Desde Provivienda ya creemos que es un problema grave. Uh-huh. No, quizás igual la palabra o el adjetivo enquistado no, Uh-huh. pero sí que ya es un problema muy grave de acceso a vivienda asequible por parte de la población. No diríamos solamente en Canarias, sino incluso en todo el estado. Hay zonas muy tensionadas, como tú bien dices, con precios del alquiler excesivos. En los últimos datos que, por ejemplo, nosotros hemos creado recientemente el Observatorio de Vivienda Asequible, que está disponible en nuestra página web, la página web de Provivienda, donde analizamos los datos más recientes de todas las fuentes de información y recopilando todos los diferentes informes en los cuales salen datos relacionados con la vivienda. Como tú bien decías, Canarias, concretamente incluso municipios o provincias como puede ser la de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, se sitúa junto casi a la misma altura que otras ciudades como Madrid y Barcelona en altos precios en el acceso a la vivienda en alquiler. Y además incluso estamos hablando de no solamente la vivienda asequible, es decir, los altos precios, sino también la escasez de vivienda. Esto tiene un origen muy claro. Nosotros venimos observando en Canarias que desde el año 2012, concretamente, que acabó el último plan canario de vivienda, no se ha puesto en marcha un nuevo plan canario de vivienda hasta ahora, recientemente, en el año 2020. Tuvimos 8 años de vacío completo en políticas de vivienda, en plan autonómico de vivienda, y por tanto también en lo que es el aumento del parque de vivienda social asequible. En Canarias, y eso es un dato extraído, por ejemplo,
del Observatorio de Vivienda Asequible de Provivienda, vemos que hay solamente un 0,9% de vivienda pública social con respecto al total de vivienda residencial que existe en Canarias, mientras que en países europeos están alcanzando cerca del 10 incluso 12% del parque de vivienda pública social. Por tanto, y eso también coincidimos con lo que decía el informe del diputado al Común que recientemente acaba de presentar. Hace falta aumentar el parque de vivienda social, no tiene por qué ser únicamente con construcción de vivienda, puede ser también con movilización del parque de vivienda vacía desocupada. En Canarias nos encontramos con cerca de 130.000 viviendas vacías desocupadas por diferentes motivos, algunos por problemas legales, algunos porque simplemente los propietarios o propietarias deciden mantenerlas cerradas o están en situaciones que necesitan rehabilitación. Por tanto, en un territorio que además cada vez es más escaso, José Luis, donde nos encontramos con muchos espacios naturales protegidos, donde no podemos crecer más, somos islas, es necesario movilizar ese parque de vivienda vacía, sistemas como pueden ser las bolsas de vivienda que permiten con incentivos pues promover o poner en disposición viviendas a las personas, a la ciudadanía, son modelos muy interesantes que yo creo que hay que empezar a aplicar también ya de forma urgente para poder dotar a la población de un derecho básico que es la vivienda, un derecho que ahora mismo no se está cumpliendo plenamente en nuestra comunidad autónoma. Bueno, para ir terminando, sí, también me gustaría preguntarte, Fernando, si hay temor por lo que pueda pasar en este 2023, porque aunque vemos que hay buenos datos económicos, también por otro lado, las circunstancias precisamente económicas están haciendo mucho daño a muchas familias. Sobre todo en el caso de las hipotecas, el encarecimiento de una cuota puede hacer que muchas personas que vivían, digamos, vamos a decirlo así, al límite, ¿no? O con el dinero justo, empiecen a ver cómo todos esos ingresos descienden de manera precipitada. Hay temor porque esta cifra de 38% de personas en pobreza o exclusión social se puede incrementar con circunstancias como esta. Tenemos temor, efectivamente. Ya estamos empezando a preparar, te puedo decir, el informe sobre pobreza y exclusión social. Lo previsto es que siempre se presenta con ocasión del Día de la Pobreza y Exclusión Social, 17 de octubre, pero en esta ocasión vamos a hacer un avance. Lo adelanto ya aquí, no sé si en algún otro lugar me lo han preguntado, pero bueno, por lo menos aquí yo creo que casi en primicia podemos adelantar que vamos a presentar un avance del informe en el mes de abril aproximadamente. Creíamos que era momento oportuno, sobre todo porque ahora es un momento de incidencia política importante y creo que aquí de las entidades sociales del tercer sector tenemos mucho que decir para que en la próxima legislatura y en los próximos programas políticos, que para aquel quien gobierne tenga en cuenta y tenga delante esos datos que vamos a presentar. En los primeros avances te puedo decir que ya estamos empezando a observar que en algunos indicadores se está subiendo. De hecho, incluso hay uno de ellos muy concreto. En los últimos años, por ejemplo, los desahucios o las pérdidas de vivienda eran principalmente relacionadas con el alquiler. De hecho, en el último año, en materia de alquiler, los desahucios habían subido en un 55,3% en Canarias, una barbaridad. Sin embargo, los desahucios hipotecarios, la pérdida de vivienda por impagos hipotecarios, se mantenían casi a la baja. Sorprendentemente, distinto a cómo sucedió en la crisis de 2008, que en la crisis de 2008 justamente fue al contrario. La mayor pérdida de vivienda se producían por impagos hipotecarios. Tenemos mucho miedo, como tú dices, que efectivamente con este aumento del tipo de interés y con el aumento de la cuota hipotecaria empiecen también a aumentar no solamente los del alquiler, sino también situaciones de pérdida de vivienda por impagos hipotecarios. Esperemos que no sea así, que esta inflación y esta subida de tipo de interés se regule y que incluso llegue a bajar en un momento determinado del año, pero si siguen esta misma tendencia, pues probablemente nos podemos encontrar con ese tipo de datos, ¿sí? Pues preocupante y bueno, también bastante bien pensado, ¿no? En abril poder presentarlo porque ya sabemos que hay elecciones en mayo y como bien dice también Fernando, pues todos aquellos que vayan o a gobernar o a crear alianzas por lo menos sepan la realidad y puedan actuar en consecuencia, ¿no? Efectivamente. De hecho, nuestra labor como entidades sociales del tercer sector no solamente
y que ya es importante. No solamente es trabajar con las personas, intervenir en proyectos y procurar que las personas al final tengan unos derechos mínimos, sino que también hay una vertiente importantísima en nuestras entidades. Y de aquí aprovecho para agradecerte la invitación a poder participar hoy en esta entrevista, todo lo que tiene que ver con la incidencia social y política, porque al fin y al cabo también nosotros venimos observando esta realidad, pero queremos también de alguna manera denunciarla, visibilizarla y que la población y la ciudadanía en general y nuestros representantes políticos sean conscientes de lo que está sucediendo y que se establezcan políticas efectivas para reducir estas tasas de pobreza y exclusión social. Efectivamente. Bueno, yo te pregunto, es la pregunta del millón, Fernando, supongo que, claro, te la habrán preguntado en muchísimas ocasiones, pero no por menos preguntarla, a lo mejor, pues, oye, a lo mejor encontramos alguna solución en tu respuesta. ¿Qué se puede hacer en Canarias para que todo esto que hemos hablado sea cosa del pasado y no sea del presente y del futuro? Pues fíjate, en el informe nosotros siempre nos gusta no solamente dar los datos, sino también nos gusta hablar de soluciones. Y me gusta que me hagas la pregunta porque siempre al final parece que la sensación que puede quedar para aquellas personas que nos escuchan es que, bueno, todo está mal y lo está. Hay cosas que están bien, por supuesto también, y hay cosas que hay que corregir, pero siempre tenemos que hablar de soluciones. Hemos elaborado un decálogo de 10 propuestas que consideramos que son, digamos, básicas para poder llegar a reducir. Una de ellas ya la podemos tachar, por decirlo así, aunque falta mucho por ver su desarrollo, que puede ser la renta mínima de inserción, la renta canaria de ciudadanía. La segunda son políticas inclusivas en materia de vivienda. Lógicamente necesitamos un plan de choque urgente en materia de vivienda. Hay otra tercera cuestión que tiene que ver con políticas fiscales, también con políticas redistributivas, en lo que son los ingresos a la población en general. El aumento del salario mínimo interprofesional también es otra de las medidas, etcétera, etcétera. Para no cansarles, en definitiva podemos hablar de que son múltiples soluciones para un problema también múltiple, es decir, para una cuestión que no hay una sola solución para poder, digamos, reducir esta situación. Pero hay una concreta que incluso me gustaría destacar, que tiene que ver mucho con el objetivo número 17 de los ODS, del Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es sobre todo las alianzas. Y las alianzas entre el tercer sector, las administraciones públicas, las propias alianzas entre las administraciones públicas, tienen que ir de la mano los servicios sociales con vivienda, con empleo, con educación, porque al final las situaciones de pobreza y exclusión social son multidimensionales, igual que lo somos, igual de diversas las personas, es decir, todo al final alrededor de la persona y en modelos centrados a la persona como en los que trabajamos en nuestras entidades, rodea toda una serie de cuestiones que al final influyen en su bienestar. Y como te decía, pues que vayan de la mano las políticas de empleo, con las políticas de vivienda, con las políticas sociales, porque al final parece que siempre las problemáticas las atienden solo los servicios sociales y tienen que ser atendidas desde todas las vertientes y cada una con sus responsabilidades y sus competencias. Pero sobre todo un buen engranaje de colaboración y de alianza y de trabajo conjunto, y también con el tercer sector de acción social que está haciendo una labor importante para poder ayudar o complementar a las políticas públicas también. Bueno, pues crucemos los dedos, Fernando, para que todo esto que hemos hablado y esos últimos datos, ¿no?, esperanzadores, pues puedan ser mejores en este 2023 y en años posteriores. Y te agradezco que hayas participado aquí en Twitch, sí, en YouTube, en Facebook Live, en streaming, en este programa Buenas Horas, como vicepresidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en Canarias, y también como director de Provivienda en Canarias. Fernando Rodríguez, muchas gracias, mucha suerte, y estaremos atentos a ese informe ya por abril más o menos, que has adelantado algo, sí, pero bueno, ya estaremos pendientes del informe. Sí. Muy bien, al contrario, gracias a ti, José Luis, como siempre, y un abrazo y hasta la próxima. Muy bien, gracias, cuídate, un abrazo, hasta luego.